diputado por Ceuta del PP en el Congreso, Juan Bravo, estuvo presente en la Comisión de Interior en la que el secretario de Estado del ramo y el director general de la Guardia Civil comparecieron para contestar a las preguntas de la oposición sobre la frontera de Ceuta. Ya les contamos que los citados responsables políticos asumieron que se precisa reforzar el perímetro fronterizo con más medios técnicos y humanos, aunque consignaron los esfuerzos que se están haciendo, sobre todo con el aumento de efectivos de grupos itinerantes. Buenas noches. También se habló de la posibilidad de contar con mejores medios materiales, con drones, aunque actualmente diversos problemas técnicos lo impiden en estos momentos. En cuanto al paso fronterizo del Tarajal, el Ministerio del Interior está trabajando en implantar recursos que lo convertirían en una frontera inteligente. Reconocimientos faciales, cámaras, controles de entrada con tarjeta, es decir, algunos elementos que sinceramente es la última tecnología que ahora mismo se está trabajando y bueno, y es lo que ahora mismo el Ministerio de Interior intenta poner en valor para poder trasladar a Ceuta. El gobierno local ha licitado un contrato para el servicio de vigilancia, control de personas, mercancías y asistencia al personal de la ciudad autónoma en el Tarajal por un importe de 205.000 euros, un servicio que deberá prestarse por empresas de seguridad privada. Hoy se celebra el Día de la Familia, lo que para el Partido Popular se considera la base de nuestro sistema social. Ya en la anterior legislatura el Gobierno aumentó el presupuesto destinado a las familias, en especial para combatir la pobreza infantil, y reforzó el Plan Integral de Apoyo a la Familia. La reforma fiscal del Ejecutivo de Rajoy ha acordado 48 millones de euros para medidas como programas sociales destinados a familias con hijos con dificultades, un plan de apoyo a la maternidad o la promoción de la natalidad. A conciliar o intentar facilitar todo lo posible que los españoles, pues las familias españolas decidan tener hijos, los hijos que quieran tener dentro de sus posibilidades y que por sobre todo pues se les pueda ayudar y puedan tomar esa decisión con la mayor holgura posible, ¿no? Facilidad posible, ¿no? Las listas definitivas de alumnos admitidos en educación infantil para el curso 2017-2018 se han publicado esta mañana en los distintos centros escolares. Se ha ofertado un total de 1.220 plazas. Y en los deportes, como cada lunes, los tendrá esta noche en Club Deportivo, en la última edición de la temporada, además de ampliarles los detalles de la noticia que les contamos en el informativo sobre la detención del jugador del Ceuta, Ismael. Javier Navas tendrá como invitados al presidente del equipo blanco, Luay Hamido, y al vicepresidente del Ceutí, Felipe Escay. Son algunos de los asuntos más destacados con los que comienza la segunda mitad de mayo. Actualidad que se compone además de otras tantas noticias que les contamos desde este momento en el tiempo para la información de la televisión pública. El Ministerio de Interior quiere que la frontera del Tarajal sea una frontera inteligente a medio plazo con medidas como reconocimiento facial de los transeúntes y otros avances tecnológicos. Así lo ha confirmado el diputado por Ceuta, que no ha descartado totalmente que la frontera pueda contar con drones en un futuro. El diputado por Ceuta en el Congreso estuvo presente en la Comisión de Interior, en la que tanto el secretario de Estado de Seguridad como el director general de la Guardia Civil hablaron de la frontera ceutí. En dicha comparecencia, como recordarán, el máximo responsable de la Guardia Civil descartaba de momento contar con drones para vigilar la frontera. En este sentido, el diputado no descarta totalmente esta iniciativa, sino que aclara que se está trabajando en solventar los problemas técnicos que pudieran surgir. Tenemos un centro en Andalucía y un centro en Galicia muy potentes. El de Galicia creo que es una inversión de más de 40 millones de euros para vincular a todo lo que es el desarrollo de los drones. Entonces, en esa línea es por la que el secretario de Estado, atendiendo a la potencia que va a ganar España, que si sale bien el proyecto de Andalucía seríamos los número 1 en materia de drones de Europa, pues bueno, apuntaba esa medida. Pero por otro lado, y tal como defendía también por otro lado el director general de la Guardia Civil, lo que nos exponía es la dificultad con los medios que tenemos hoy en día, quizá de poder asumir ese control con los drones porque había problemas técnicos.
que no quiere decir que no se vaya a hacer, quiere decir que ahora mismo no estamos en la predisposición para poder asumir con los medios que se conocen hoy en día esta cuestión. Desde Interior se continúa trabajando no solo en el control del vallado, sino también en convertir el Tarajal en una frontera inteligente. Reconocimientos faciales, cámaras, controles de entrada con tarjeta, es decir, algunos elementos que sinceramente es la última tecnología que ahora mismo se está trabajando y bueno, y es lo que ahora mismo el Ministerio de Interior intenta poner en valor para poder trasladar a Ceuta. El gobierno local ha licitado un contrato para el servicio de vigilancia, control de personas, mercancías y asistencia al personal de la ciudad autónoma en el Tarajal por un importe de 205.000 euros. Un servicio que deberá prestarse por empresas de seguridad privada. Al objeto de alcanzar los objetivos marcados por ambas administraciones por parte de Servicios Tributarios de Ceuta, se pretende crear una unidad de inspección fronteriza con competencias en los puntos del puerto y la frontera. En el caso de la instalación del puerto será para la verificación de mercancías declaradas para su importación a Ceuta, así como la comprobación de su valoración. Y la instalación del Tarajal se encargará de verificar el tamaño de los paquetes de mercancías transportadas por los porteadores, que si no superan las medidas establecidas de 60 por 60 por 40 centímetros, se consideran régimen de viajeros y no requerirán actuación alguna. Si supera estas medidas, se consideran expediciones comerciales, por lo que se le exige al transportista la documentación que acredite la propiedad de dicha mercancía y la necesaria para ejercer una actividad económica en la ciudad. La empresa adjudicataria de este contrato, que asciende a 205.000 euros, deberá implantar un sistema de control de acceso tanto de entrada como de salida, que consista en la entrega y retirada de tarjetas a los porteadores. Tarjetas que deberán ser irreproductibles para evitar su falsificación y garantizar el control numérico de entradas y salidas. El adjudicatario deberá contar con un seguro de responsabilidad civil mínimo de 50 millones de euros por siniestro. La duración del contrato será de 12.000 horas que deberá prestarse mediante el destino de tantos vigilantes de seguridad como sea requerido por la ciudad autónoma tributarios hasta su culminación. El personal adscrito al servicio deberá hablar árabe. El PSOE ha pedido a la delegación del Gobierno que sea el garante de la circulación fluida en la Nacional 352. Y es que a juicio de los socialistas no es de recibo permitir los tapones que frecuentemente se producen en esta carretera. El PSOE exige a delegación del Gobierno que garantice el acceso de los servicios de emergencias a la barriada del Príncipe Felipe. A su juicio se están dando casos en que ambulancias y bomberos se han encontrado completamente taponados al acudir a una emergencia en el entorno de esta barriada e incluso al propio hospital universitario. Añaden los socialistas que un colegio público, un centro de salud, un paso fronterizo y un polígono no pueden quedarse aislados en caso de emergencias por el caos circulatorio que el gobierno del PP permite, según el PSOE, en la carretera nacional 352. Un PSOE que ha vuelto a mostrar su rechazo a los presupuestos generales del Estado al considerar, por ejemplo, que mantienen intacta la política de recortes del PP, la limitación de derechos, la pasividad frente a la pobreza, la desigualdad o la insensibilidad social. Muy buenos días, gracias por lo del... El jugador de la agrupación deportiva Ceuta, Ismael Maruja, se encuentra detenido en el calabozo de la Jefatura Superior de Policía, acusado de un presunto delito de pase ilegal de un indocumentado a la península mientras viajaba con su equipo a disputar un partido fuera. El futbolista pasará mañana a disposición judicial. El jugador de la agrupación deportiva Ceuta, Ismael Maruja, permanece en el calabozo de la Jefatura Superior de Policía después de ser detenido por facilitar un presunto pase ilegal de un indocumentado cuando se dirigía con la expedición ceutí rumbo a Huelva. Todo sucedió en el barco de ida cuando el segundo entrenador del equipo, Ichan Abdelwaheb, se percató de la presencia de un desconocido en las inmediaciones del grupo, con la sudadera de Ismael Maruja. El indocumentado dijo que el futbolista le había ayudado a embarcar, aunque Ismael lo negó. Rápidamente el club envió un comunicado a los medios en el que daba a conocer lo ocurrido y manifestaba que el jugador quedaba apartado de la entidad. Una vez en Ceuta, Ismael Maruja fue detenido tras desembarcar y conducido a la Jefatura de Policía, donde permanece arrestado. Mañana pasará a disposición judicial. La investigación a cargo de la UCRIF permanece abierta. A las puertas del Palacio de la Asamblea se ha vuelto a guardar un minuto de silencio por un nuevo caso de una víctima mortal por violencia de género.
Una vez más, la ciudad autónoma ha guardado un minuto de silencio en memoria de la última víctima de la violencia de género en nuestro país. Se trata de una joven de 27 años asesinada por su pareja de 40 años en el barrio madrileño de Orcasitas. Con este minuto de silencio a las puertas de la Asamblea se ha querido testimoniar además la repulsa de todos los presentes a cualquier acto de violencia contra las mujeres, venga de donde venga. El personal de Limpiasol ha percibido esta tarde el resto de la nómina impagada de abril. Los trabajadores de la empresa de limpieza, que se encarga de la limpieza de edificios públicos, se han concentrado esta mañana en la puerta del Palacio de la Asamblea para exigir que se les pague lo que se les debe. El presidente de la ciudad se ha reunido con los trabajadores y les ha prometido que hoy cobrarían la nómina que se les adeuda, tal y como finalmente ha sucedido. Han cobrado finalmente, por tanto. Hoy, 15 de mayo, se celebra el Día de la Familia. Desde el Partido Popular de Ceuta reconocen la importancia que le otorga la comunidad internacional como epicentro que sustenta nuestra sociedad, y por eso creen que se debe seguir avanzando en la protección social, jurídica y económica de las familias. El vicesecretario de Formación, Estudio y Programas del Partido Popular de Ceuta asegura que el estado de bienestar español recae en gran parte sobre las familias y así ha quedado demostrado durante los años de crisis. Es por ello que a la familia se le considera el epicentro de nuestra sociedad. Son el núcleo, son la base sobre la que se asienta todo nuestro sistema social, jurídico, político, realmente son la base de nuestro sistema social, ¿no? Ya en la anterior legislatura, el Gobierno del Partido Popular aumentó el presupuesto destinado a las familias, en especial para combatir la pobreza infantil, y en 2015 se reforzó su protección con el Plan Integral de Apoyo a la Familia, con 5.400 millones de euros de presupuesto para el primer año y más de 225 medidas. Yo creo que quizás ese sea digamos, una de las medidas fuertes que ha tomado el Partido Popular, aparte del incremento en un 20% en la anterior legislatura de los presupuestos dedicados a todo lo que tiene que ver con la familia y la infancia, ¿no? La reforma fiscal del Gobierno ha acordado 48 millones de euros para medidas como programas sociales destinados a familias con hijos con dificultades, un plan de apoyo a la maternidad o la promoción de la natalidad. España tiene, pues ahora mismo sufre lo que se llama un invierno demográfico, tenemos una crisis de natalidad fuerte y creo que es muy importante, es fundamental que se tomen medidas en ese sentido. Por eso, no solamente este plan de apoyo a la maternidad, sino también otros elementos, como por ejemplo, hace poco se ha constituido un grupo, un órgano que va a plantear todas estas cuestiones demográficas entre las administraciones centrales y las locales y las autonómicas. El Plan Integral para la Conciliación es otro de los objetivos que se marca el Gobierno del Partido Popular para avanzar en la corresponsabilidad y que nadie tenga que elegir entre su trabajo y ocuparse de los suyos. A conciliar o intentar facilitar todo lo posible que los españoles, pues las familias españolas, decidan tener hijos, los hijos que quieran tener dentro de sus posibilidades y que por sobre todo pues se le pueda ayudar y puedan tomar esa decisión con la mayor holgura posible, ¿no? Facilidad posible, ¿no? Desde las Naciones Unidas, el Día de la Familia de este año se dedica al fomento de la educación infantil y el bienestar de las familias, dando especial importancia a los miembros que se dedican al cuidado de los otros. Las listas definitivas de alumnos admitidos en educación infantil para el curso 2017-2018 se han publicado esta mañana en los distintos centros escolares. Se han ofertado un total de 1.220 plazas. Las listas definitivas de admisión de infantil, niños y niñas de 3 años que se escolarizan por primera vez se han publicado este lunes en los distintos centros educativos. Como siempre, nervios y expectación entre los padres que se concentran en torno a las listas para cerciorarse de que sus hijos figuran en ella y que podrán cursar los estudios en el centro elegido. Por contra, la otra imagen, la de los padres decepcionados que, aceptando de mejor o peor manera la noticia, han corroborado en la lista que sus hijos no podrán estudiar en el centro escolar en cuestión. Los alumnos ya escolarizados tan solo han tenido que entregar la solicitud de confirmación de matrícula sin hacer variaciones en la misma, salvo que se hayan producido cambios en los datos con respecto a la matrícula inicial. De este modo confirmarán su continuidad en el centro.
1.220 plazas se han ofertado para el próximo curso 2017-2018 en infantil, 250 de ellas destinadas a centros concertados, 50 para San Daniel, Beatriz de Silva, Inmaculada y San Agustín y 25 para Santa María Micaela y Severo Ochoa. Mañana martes se abre el plazo de inscripción en los talleres y el concurso gastronómico con el que el Instituto Almina quiere conmemorar el 50 aniversario de su creación. Los interesados deben realizar la inscripción en las instalaciones del instituto o en la Casa de la Juventud. Los talleres que se impartirán serán de protocolos de reanimación cardiopulmonar, pre-ITV y para madres y padres primerizos. El concurso de cocina japoamericana tiene un premio de 300 euros. La Fundación Premio Convivencia ofrece una velada literaria y musical sefardí para el jueves. Cantes sefardíes traerá a Ceuta a Esther Bendaán, que presentará Tetuán, y a la argentina Liliana Beneviste, que ofrecerá un recital. La Fundación Premio Convivencia ha proclamado Cantes sefardíes para el jueves día 18 a partir de las 19:30 horas en el Palacio de la Asamblea. Consiste en la presentación del libro Tetuán a cargo de su autora Esther Bendaán, a lo que seguirá un recital de la argentina Liliana Benveniste. La entrada es libre hasta completar el aforo del Salón de Actos del Palacio de la Asamblea. Se trata de una actividad que organiza la Fundación Premio Convivencia, adscrita a la Consejería de Presidencia de Relaciones Institucionales, en colaboración con el Centro Sefarat Israel y el Instituto Cervantes de Tetuán, espacio que acogerá tanto la presentación de la obra de Bendaán como el concierto de Benveniste un día antes. La biblioteca ofrece esta semana un taller literario y albergará la presentación de un nuevo libro. El seminario sobre la novela y sus claves lo impartirá el escritor y profesor Miguel Ávila el martes y miércoles por la tarde. Por otra parte, Antonio Sánchez presentará su libro histórico de aventuras Non Plus Ultra, Asalto a las columnas de Hércules. El Servicio de Biblioteca Pública de la Consejería de Educación y Cultura ha organizado y programado para la semana que empieza dos actividades literarias. Un taller sobre la novela y sus claves que impartirá el escritor y profesor de literatura en Ceuta, Miguel Ávila, y la presentación del libro Non Plus Ultra, Asalto a las columnas de Hércules, que ha escrito Antonio Sánchez. El taller literario se desarrollará las tardes del martes y miércoles a partir de las 19 horas en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Adolfo Suárez. De Miguel Ávila cabe destacar que es doctor en Filología Románica y profesor de Lengua y Literatura en el Instituto de Secundaria Siete Colinas y que ha escrito, entre otras obras, Fin de Trayecto, El Juego de la Verdad y la Mentira, El Juego de las Bolas, Juego de Payasos y la Dramaturgia de José Martín Recuerda. Non Plus Ultra, Asalto a las columnas de Hércules, editado por Atlantis, es una novela histórica de aventuras que relata la historia de un gran asalto organizado al templo de Hércules en Gadir, en el mítico entorno de las Islas Gadeira, actuales Cádiz, Chiclana y San Fernando. Antonio Sánchez, su autor, lo presentará el jueves a las 20 horas en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Adolfo Suárez. Este escritor es licenciado en Lingüística por la Universidad de Cádiz, autodidacta en materias como la historia y las humanidades y ha trabajado como docente y traductor al inglés de libros no literarios para autores autoeditados. El escritor y profesor de literatura en el Instituto Siete Colinas, Miguel Ávila, que impartirá mañana el taller sobre la novela y sus claves, nos anticipa el contenido del mismo. El análisis de la novela y todos los elementos que la componen, como el hecho narrativo y la serie de relaciones entre personajes, serán abordados en el taller que impartirá Miguel Ávila. Si lees una novela, no se puede reducir o limitar exclusivamente a un acto lúdico. Es decir, ya que estamos leyendo, vamos a sacarle petróleo a la novela, por decirlo así, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a trabajar todo lo relativo a los elementos, a las claves, a toda esa relación, o serie, mejor dicho, de relaciones que constituyen una obra literaria cerrada o, en su caso, abierta, como puede ser realmente una novela, un hecho narrativo.
En cuanto a las muchísimas claves de la novela, se estudiarán contextos como la narración y el espacio en donde se desenvuelven los personajes. El propio concepto, la propia idea de lo que es narración, ¿no? Lo que es la idea de novela moderna que empieza con El Quijote a partir, ya sabemos, del siglo XVII con la primera edición. Bueno, al menos todos los críticos la consideran la primera novela, aunque ya antes se habían escrito novelas y novelas de mucho peso desde mi punto de vista, como es El Lazarillo de Tormes, por decir algo, ¿no? Los personajes, el espacio en el que se desenvuelven, lo que significa, por ejemplo, ese espacio en la configuración psicológica de esos personajes. La moda de la novela histórica ha sido un fenómeno reciente en el mundo literario. Es decir, de la misma manera que en el siglo XV-XVI existía, hasta que llegó Cervantes y puso las cosas en su sitio con El Quijote, ¿no? La novela de caballería o la novela sentimental también, o la novela por entrega en el siglo XIX, son modas. Quizás porque a lo mejor ya tiene un punto de referencia, un punto de partida, que es un hecho histórico en sí, y entonces convertir en ficción algo que ha sido real, que ha sido histórico, la novela histórica. La recomendación novelística de Miguel Ávila es El Don de Vorace, del canario Félix Casanova. Y qué duda cabe que yo recomendaría esa novela porque es una novela dura, llena de ensoñaciones, y es una novela que nos enseña mucho desde la perspectiva de un chico tan joven, pero tan maduro también, ¿no? Los deportes, como cada lunes, los tendrán esta noche en Club Deportivo, como es habitual en la última edición de la temporada. Además de ampliarles los detalles de la noticia que les hemos contado en este informativo sobre la detención del jugador del Ceuta Ismael, Javier Navas tendrá como invitados al presidente del equipo blanco, Luay Hamido, y al vicepresidente del Ceutí, Felipe Escane. La agrupación deportiva Ceuta perdió por 2-1 ante el Recreativo de Huelva B en la última jornada de Liga en el grupo 10º de Tercera División. Los de Juanma Rodríguez, que se jugaban la permanencia, salieron muy enchufados y con los goles de Salvi Moya en el minuto 19 y Alan, al filo del descanso, dejaron el partido muy encarrilado. En el segundo tiempo marcó para el Ceuta Javi Navarro en el minuto 51. Pero los caballas no pudieron sumar para al menos conservar el octavo puesto en la clasificación. El Goyurriu, que había descendido a Liga Nacional al terminar entre los 6 últimos en el grupo cuarto de la División de Honor Juvenil, ha sido sancionado por el juez de competición de la Federación Española con la pérdida del partido por 0-3 ante el San Juan por alineación indebida de 2 jugadores. El club gimnasta tendrá que pagar una multa de 600 euros y el presidente, el segundo entrenador y el delegado de campo han sido inhabilitados durante 4 meses. La selección juvenil de Ceuta se proclama campeona de España de comunidades autónomas de petanca en el Ejido. El combinado ceutí consigue el primer puesto en la división de honor de la categoría, con lo que se corona como el mejor equipo del país. Además, la selección femenina de Ceuta asciende a división de honor. Tiempo ya de conocer las previsiones meteorológicas para los próximos días. En la jornada de mañana martes se intercalarán los intervalos nubosos con el cielo poco nuboso. Aunque el mercurio baje en su valor máximo hasta los 19 grados, la sensación térmica será mayor. La temperatura mínima se situará en 18 grados, viento de levante moderado. Nubes y claros para el miércoles con tendencia a parcialmente despejado con nubes altas. Ambos días registrarán niveles de índice ultravioleta muy alto. Precaución con las exposiciones solares. Temperaturas sin apenas cambios. Seguirá soplando moderado del este. La farmacia de guardia es Amores en la calle Padre Feijó número 1 en Villajovita. En el sorteo de hoy de la Cruz Roja el número premiado ha sido el 641. El sábado 3 de junio comienzan los cultos en honor de San Antonio que le dedica a su cofradía en la ermita del Monte Hacho. Los actos finalizarán el 13 de junio con la tradicional romería y procesión.
El sábado 3 de junio comienzan los cultos a San Antonio. Será a las 8 de la tarde con una Eucaristía y rezo del responsorio, a lo que sucederá el pregón, que este año corre a cargo del hermano don Luis Miguel Martel Puyal, superior general de los hermanos franciscanos de Cruz Blanca. El solemne triduo se celebrará durante los días 6, 7 y 8 de junio. A las 7 de la tarde será el rezo del Rosario de San Antonio y ejercicio del triduo, a cargo de los hermanos franciscanos de Cruz Blanca. Y a las 7:30 se celebrará la Santa Misa, a cuyo término se dará a besar la Sagrada Reliquia del Santo. El viernes 9 de junio será el devoto besapié de la Sagrada Imagen en horario de 10 a 1 y de 6 a 9. El lunes 12 de junio, víspera de la festividad, se rezará el Rosario de San Antonio por los alrededores de la ermita a partir de las 11 de la noche y a las 12 salutación y gozos del glorioso Padre San Antonio. El 13 de junio se celebrará, como es habitual, la Romería de San Antonio. A las 12 el vicario general de la diócesis de Ceuta celebrará la Eucaristía y una vez finalice, la venerada imagen del santo recorrerá el pinar que rodea la ermita y se hará la tradicional entrega de panecillos. Y como cada año por estas fechas, los colegios de San Daniel y de la Inmaculada Concepción han realizado su tradicional ofrenda ante la Virgen María. Mayo no es solo el mes de las flores, también es el de la Virgen y por tal motivo los alumnos de ambos centros han partido desde sus respectivos colegios para rendirle homenaje. Así, el colegio de San Daniel ha visitado el santuario de Nuestra Señora de África, mientras que los alumnos de la Inmaculada han visitado la Iglesia de los Remedios ataviados de trajes rocieros. Cerramos así edición informativa, les dejamos con un más que interesante club deportivo y después el partido recreativo de Huelva B Ceuta, el último encuentro de la temporada. Buenas noches y hasta mañana.